Me da muchísima alegría darle la bienvenida a un estudio más de este tratado teológico de Hebreos que estamos llevando. Nuestro compromiso es semana a semana estudiar el Testamento de los Antiguos, la Torá, las porciones, y también un escrito del Evangelio. Hemos estudiado Marcos, Gálatas y ahora estamos ya terminando Hebreos. Hoy veremos la parte 42 y como lo había mencionado la semana pasada, terminaremos el capítulo 12. El tema que queremos tratar hoy o que hemos extraído de la lectura verso a verso que hacemos es la voz del Señor y al final pues queremos hacer un sinopsis de lo que hemos visto como contenido en este tratado, en esta homilía. En primer lugar, quisiera iniciar como siempre haciendo una introducción que se basa en un resumen de lo que vimos la semana pasada. Hace una semana en el estudio 41 recordábamos la escritura en Génesis, en Bereshit, cuando se habló acerca de Esaú como un profano. Vimos que él no alcanzó el arrepentimiento, fuimos a Génesis para describir por qué no, porque la escritura al final, debido a su desprecio o menosprecio de las cosas eternas, le llamó profano. Y aterrizamos en el tema que la escritura, el verso a verso nos llevó, que era la Jerusalén celestial, que es la verdadera ciudad que como creyentes nosotros hemos sido acercados. No hemos sido acercados a una tierra humana, sino esperamos, anhelamos y deseamos la Jerusalén de arriba, aquella que vendrá cuando el Mesías, nuestro Dios, regrese en su segunda venida. Este es el contexto en el cual estamos y que es importante mencionarlo porque lo que agregará de aquí, es decir, del versículo 25 hasta el final del capítulo, está relacionado. Yo le invito entonces a acompañarme en la lectura del versículo 25. Dice así: tengan cuidado de no rechazar a aquel, en mayúsculas porque se refiere a nuestro Señor, que habla. Porque si aquellos no escaparon, refiriéndose a los que escucharon la revelación del Sinaí, no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, es una referencia directa a Moisés, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Muchas personas han visto en este versículo una amenaza de la pérdida de la salvación, pero como el capítulo aterrizará hacia el final del mismo, tiene que ver con enfrentar el atributo del juicio del Señor, es decir, las consecuencias del Señor, y no necesariamente la pérdida de la salvación o algo así. Esta advertencia ha de ser entendida en el contexto de lo que se habló en el versículo 22, en donde se nos ha dicho que los creyentes en el Mesías hemos sido acercados a las promesas de arriba, que la voz que nosotros seguimos no es una voz ni siquiera angelical como o escritural, sino es la misma voz del Mesías que reinterpreta toda la escritura para nosotros, pero que nos está llamando, nos está buscando y nos está llamando a tener una vida con Él. Y esto es muy importante que se manifieste porque en el momento en el que esto se vive en Judá, en Jerusalén, esta congregación está oyendo muchas voces. Oye las voces de los fariseos, oye las voces de los saduceos. Hay algún peligro de guerra latente en ellos. Es la década de los 60. Sabemos que la guerra más o menos empezó en el 66 y probablemente la congregación está distraída. Y también está el elemento de que el judeano que había creído en el Mesías, el judío mesiánico, tenía que aprender a darle el peso mayor a la revelación del Evangelio por la revelación de Moisés. Es decir, no que estas dos choquen entre sí, somos los principales que vamos a defender esta relación que existe, sino a la interpretación que se le daba en ese momento versus la interpretación que le dio el Mesías. Nosotros decimos que siempre la interpretación del Evangelio
es la verdadera interpretación. Pero aún en los pasajes en donde el Evangelio optó por no interpretar la Torah del Señor, del Pentateuco, nosotros sabemos que esta revelación, perdón, es válida en sí misma. Acá lo que está diciendo es simple y sencillamente, señores, la voz del Mesías pesa más. Acabamos de tener hace 30 años que estuvo con nosotros, 25 años que estuvo con nosotros, y esa voz es la que tenemos que ver porque nos está amonestando desde el cielo. Por favor, pongan esto en contexto. Ya Moisés, que ustedes lo han tenido como muy por encima de sus prioridades, Moisés toma un segundo paso y es la voz del Mesías la que tenemos que escuchar. Estas personas que recibieron inicialmente la voz de Moisés, recibieron la Torá, me refiero ahora a Éxodo, a los israelitas en el desierto, ni siquiera ellos escaparon el hecho de que Moisés les advirtió que si quebrantaban la Torá iban a perecer en el desierto. Es precisamente lo que se está diciendo. Pero paralelamente engrandece la voz del Mesías. Es decir, si los que en el desierto no escaparon, sino les alcanzó, cayeron en el desierto, les alcanzó, murieron antes de tiempo, les alcanzó la consecuencia de sus pecados en el desierto, no piensen ustedes que si desobedecemos la voz, que si no escuchamos la voz del Mesías, no también nos alcanzará a nosotros. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde porque es una dádiva, es un don de Dios. Pero esto no implica que si dejamos de escuchar las palabras del Mesías, no enfrentaremos la consecuencia. Eso es lo que queremos afirmar. Y luego el escritor va a citar, perdón, a uno de los profetas para darle un poquito más de peso a esto. Lo vamos a leer cómo se tradujo por la Nueva Biblia de las Américas en Hebreos 12:26 y luego vamos a entender cómo esta escritura se escribió en su original en Ageo. Leemos entonces el 26, dice esta versión. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo, y aquí es donde viene la cita que saca a colación, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. El autor de esta cita es el profeta Ageo. Tenga en mente que él está queriendo hacer una comparación, que la responsabilidad de oír la voz del Mesías está por encima incluso de haber escuchado la voz de Moisés. Es lo que quiere que los judeanos comprendan. En Ageo capítulo 2:6, y este versículo lo tradujimos literalmente, dice lo siguiente. Porque así dice el Señor de los grupos organizados, Adonai Tsebaot. Y los grupos organizados, el Señor de los grupos organizados no es otra cosa más que una referencia al Mesías. El Mesías es quien ha organizado todos los grupos. Y luego literalmente dice, una vez, otra vez, poco es. Y yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Como desértica le puse yo ahí para entender cómo se lee esta palabra. Lo que podemos entonces entender ahora es que hay una diferencia. En el Sinaí, Dios hizo temblar los cielos y eso le pareció poco a Dios. Lo que está diciendo es que cuando vino la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, pero vino por medio de mensajeros espirituales, Él hizo temblar la tierra. Pero cuando Dios mismo vino a la tierra, la mismísima palabra de Dios, el mismísimo Dios, el Mesías, también hará temblar los cielos. Por eso es que parece poco. Y esto en sí ya es mayor que lo que ha ocurrido en el monte Sinaí. Por lo tanto, lo que Ageo está diciendo y lo que el autor de Hebreos está interpretando es, miren, una vez ya hice temblar, ya me manifesté. Recordará usted leyendo Éxodo 19 y 20 quizás, cómo había relámpagos y cómo la tierra temblaba, etcétera, etcétera. Todo eso lo puede leer.
Esa es una vez. Pero luego dice, ahora otra vez yo voy a hacer algo. Una vez, otra vez. Y ahora dice, poco es. ¿Pero qué es poco? Poco es lo que ya hizo en el Sinaí. ¿Por qué? Porque ahora Él va a hacer temblar los cielos. Porque es el mismísimo Dios el que va a venir. Y eso es lo que está citando. Él va a hacer temblar el mundo espiritual. Y esto, con esta mentalidad, vamos a leer el siguiente versículo, que es el versículo 27. Y esta expresión, aún, una vez más, he dejado como lo tradujo en la Nueva Biblia de las Américas, pero cito también esta expresión, entonces, una vez, otra vez, poco es, para que lo tenga en mente, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es que Ageo, cuando profetizó, lo estaba haciendo de la segunda venida. Porque las cosas movibles o las cosas creadas son aquellas que vemos. Las cosas creadas se refieren al mundo físico en donde nosotros vivimos, operamos y actuamos. Pero las cosas inconmovibles es una referencia a las cosas incorruptibles, las cosas que no se pueden sacudir. Y esto no es otra cosa más que el anuncio de la segunda venida del Señor. Poco a poco el autor va haciendo un ensamblaje, va tejiendo el concepto de la venida del Señor y está diciendo, esta segunda venida, cuando Él regrese, este tiempo, cuando Él va a hacer temblar los cielos, va a hacer parecer ver el Sinaí como poca cosa. Pero es que en la mentalidad del judío del primer siglo y de hecho en la mentalidad incluso del judío mesiánico, del judío que ha creído en Jesús, pero también hasta nuestros días del judío del siglo XXI, la revelación más grande para ellos ha significado la revelación, ha sido la revelación de Moisés. Y el autor de este tratado le está diciendo, señores, eso toma un segundo plano. La revelación del Mesías venido a la tierra y de su retorno es lo que nosotros debemos de estar esperando. Y si recuerda usted que hemos mencionado en el estudio pasado, la venida de la Jerusalén celestial, eso es precisamente la institución de las cosas que no se van a mover, las cosas que no se van a destruir, las cosas que no van a cambiar. Es el cumplimiento de todas las promesas. Es lo que en muchos otros pasajes de la Biblia, como Isaías, como Apocalipsis, como los Evangelios, cuando el Señor habla de su retorno, ha dicho y se está refiriendo, es decir, el retorno del Señor, el cambio del sistema como lo conocemos. Y esto es muy importante que como creyentes nosotros lo tengamos claro, porque definitivamente que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero cuando decimos que estamos viviendo los últimos tiempos, no hablamos en el sentido de urgencia o en el sentido de que está muy pronto la venida del Señor. Puede ser que esté. No lo sabemos, eso nadie lo sabe. Pero cuando hablamos de que estos son los últimos tiempos, estamos hablando de que ya no falta nada. Ya no va a haber otra revelación. Ya vino una vez al Sinaí la palabra del Señor, ya vino a la tierra. Ya lo único que hace falta es que en su infinita sabiduría, en su insondable sabiduría, Él decida cuándo va a regresar. Él decida cuándo va a empezar con la resurrección de los muertos. Decida cuándo va a empezar con el juicio de la serpiente. Eso es lo que hará ver cualquier otra cosa como algo pequeño, como algo poco, y es lo que Ageo ha profetizado y lo que el autor del Tratado Teológico de los Hebreos está afirmando ahora mismo. Vamos al versículo 28. Por lo cual, Hebreos 12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia.
Y esta definitivamente es un llamado de atención, incluso para el creyente del siglo XXI. Demostremos gratitud por lo que Dios va a hacer. Demostremos o hagamos un servicio aceptable con mucha reverencia, con mucho temor. Hoy en día se predica como que Dios tiene la obligación de darnos, de hacernos, de prosperarnos, de bendecirnos, pero el creyente, el verdadero creyente, ha de entender que debe de tener una demostración, en su vida debe ser una demostración de gratitud, que es el inicio del servicio. O sea, ¿por qué nosotros servimos a Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vamos a la congregación? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué damos testimonio? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué hablamos a otros de el mundo venidero? ¿Por qué hablamos de las promesas de Dios? ¿Por qué evangelizamos? Tiene que ver que servimos a Dios aceptablemente, con temor y reverencia, pero como un acto de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. El versículo 29 con- culmina con una sentencia y dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esta última referencia a Dios como fuego consumidor nos recuerda lo que se ha dicho ya en algunos otros pasajes de la Escritura, pero hablando del pasaje del Sinaí, pensé yo que era bueno hacer esta conexión. Entonces vamos a leer Shmot, es decir, Éxodo capítulo 24 y versículo 17. Dice así, a los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. En primer lugar, la palabra gloria se refiere a peso, kabod. Kabod quiere decir peso. Y esta no es otra cosa más que la habilidad divina, la influencia divina de atraer todo a Él. Él es el centro de todo. Por lo tanto, para salvación, para redención, para bendición, para lo que sea que necesitemos, Él es el centro. Todo se encuentra en Él. Pero este peso parecía a los israelitas, a los hijos de Israel, como un fuego que consume. Imaginemos quizás un bosque incendiándose y cómo las llamas abrasadoras van consumiendo todo lo que está a su paso. Algo de eso sabemos nosotros en el mundo occidental cuando vemos los incendios forestales. Muchas veces ocurren en regiones boscosas. Recuerdo yo una de California que incluso se llevó la vida de muchas personas. Bueno, ese fuego que consume no es otra cosa más que el atributo de la justicia del Señor. El autor aquí está aterrizando este concepto diciendo que Dios hará justicia. No cesará en hacerlo. Y es precisamente como termina el capítulo. Servimos a Dios, pero no se nos olvide que Dios va a hacer justicia. Dios va a, a dar a cada quien de acuerdo a sus obras. Eso lo hemos visto en otras escrituras. Dios va a tomar en cuenta nuestras acciones y nuestra obediencia a su palabra. Antes de avanzar al capítulo final, sé que es un estudio corto, lo será un estudio corto hoy, porque no quise abrir el capítulo 13, ya que me parecía propio hacer una sinopsis de lo que se ha escrito hasta este momento. Entonces vamos a hacer un breve resumen de los temas más importantes de este tratado. Luego vamos a entrar al capítulo 13 la próxima semana y veremos cuando Dios nos concede terminarlo. Así que hay varios puntos que yo quiero decir que han sido importantes en la lectura y el entendimiento de los hebreos. En primer lugar, destacar que aunque se podría verse como una epístola, es decir, como una carta, también los hebreos funciona como una homilía, es decir, es una predicación que se da a la congregación de Jerusalén, que es una congregación 100% judía. Judíos que creen en el Mesías, como lo hemos mencionado, pero que han estado muy expuestos al fariseísmo,
al saduceísmo y a los movimientos políticos convulsos de la ciudad. Han pasado 30 años desde que el Mesías pasó por la tierra. Quizás hay testigos oculares de esto todavía, pero quizás la gran mayoría ya no se recuerda. Y a Pedro y a Juan y a apóstoles que operaban ya no viven acá. De hecho, en la década de los 60, que es cuando se escribe este tratado teológico, estamos a unos pocos años de la primera guerra judía en la cual Jacob es asesinado. Jacob es el ministro principal de esta congregación y toma el liderazgo Simeón. Simeón era un primo hermano de Jesús que poco después de la escritura de este tratado teológico se va a llevar a toda la comunidad exilada al otro lado del Jordán. Es decir, ellos no van a estar presentes en la guerra del 66 ni en la destrucción de Jerusalén del 70. Esto fue algo que los judíos no mesiánicos, cuando ellos regresan en la década de los 70, cuando se les permite regresar, recriminan grandemente a los judíos mesiánicos. Todo este bagaje es importante saberlo porque debe haber un movimiento muy convulso, debe haber muchas preguntas y por supuesto debe haber un bombardeo de las principales casas fariseas que están hablando que el templo, que muchas cosas, y para los creyentes mesiánicos, para los judíos mesiánicos que se congregaban en Jerusalén, debe ser muy convulso ver por qué se siguen dando sacrificios, debe ser muy convulso todo lo que se ha dicho de Jesús, todo lo que es dicho de Jesús por los fariseos, por los saduceos, y por eso es que el autor se ve en la necesidad de recordarnos las cosas. En segundo lugar, que es precisamente el primer gran tema de esta carta, el autor quiere que las personas estén seguras y claras que Jesús era Dios, que el que vino no fue un gran profeta, fue mayor que un ángel. Dedica los primeros 3 y 4 capítulos a destacar la divinidad del Mesías. Ahí encontramos ese famoso verso, dice que habiendo hablado de muchas formas a los padres, hoy nos ha hablado por el Mesías. Y luego lo compara. Es mayor que Moisés, es mayor que un ángel. La deducción es lógica. Es Dios. Dios mismo había venido a la tierra. No podemos equivocarnos en eso. Y él dedica un tiempo y una tesis a la divinidad del Mesías, que yo le invito a usted, si no ha quedado claro, poder ver en los primeros 5 o 6 capítulos o estudios de este tratado. En tercer lugar, el segundo gran tema de la carta a los hebreos, la caducidad del templo. Quizás usted pueda recordar en los evangelios que Jesús había predicho que no iba a quedar piedra sobre piedra. Esto fue en la década de los 20. Por un error de calendario se tiene a Jesús muriendo en el año 33, cuando realmente lo más seguro es que él murió en el 28 o en el 27. Eso quiere decir que en la década de los 60, cuando se escribe esta carta, para el creyente en el Mesías, era muy fácil ver que 3 veces al año, pero a diario, en las fiestas de la luna nueva, en las citas que se daban, en fin, muchas veces al año, muchos judianos iban al templo. El templo seguía de pie, ofrecían sacrificios. La pregunta que podrían estarse planteando ellos era, ¿cómo es posible que el templo siga de pie? Si al maestro nos había dicho, ¿será que le entendimos bien? ¿Será que qué está pasando? ¿Qué lectura podemos hacer nosotros del templo? Porque el autor está aprovechando esta duda para certificar que el templo ya no es necesario, que el Mesías, que Jesús, que su sacrificio
es suficiente para las personas, que no importaba que no fuera de la tribu levita, su sacrificio había sido suficiente. El templo está próximo a desaparecer. Es lo que quiero recordar. Y es muy difícil recordar esto a una comunidad que está viendo que el templo sigue ahí. Hacemos una advertencia. Hoy en día existen movimientos, en su gran mayoría son judíos, que hablan de la reconstrucción del tercer templo. Algunos creyentes en el Mesías podrán, por ignorancia, plegarse a este deseo, a este pensamiento. Pero nosotros señalamos que cualquier iniciativa para construir un tercer templo implicaría nuevamente sacrificios, pero sería muy falsa porque no tienen ellos descendientes de Aarón. No hay descendientes de Aarón que puedan oficiar los sacrificios. Por lo tanto, cualquier iniciativa para edificar un tercer templo es contraria a la obra del Mesías y por ende satánica. No traerá salvación y será demasiado manipulada, porque el único lugar en donde el templo podría estar es en donde hoy se encuentra una mezquita, la cual estoy seguro Dios ha dado el encargo a estos árabes de resguardar para que a nadie se le ocurra. Ellos, incluso sirviendo a un Dios falso, están guardando ese espacio para que nadie se le ocurra edificar ahí un tercer templo, porque si no ya lo hubieran hecho. Pero carecen de los elementos, carecen de de las sacerdotes, carecen de la línea de Aarón. No pueden hacerlo, no deben hacerlo, aunque lo lleguen a hacer. Por eso nosotros recordamos que cualquier esfuerzo de templo es contrario a Dios, es contrario al Mesías y es una blasfemia en contra de él. En tercer lugar, el autor, cuarto lugar, pero tercer gran verdad de este tratado teológico. El autor nos lleva con mucho cuidado, y esto ha creado confusión en el cristianismo, especialmente posterior al siglo II. El autor nos lleva a conectar que el primer pacto ha quedado descalificado. El primer pacto tenía un tiempo de funcionamiento, pero ese se iba a acabar para que se mejorara o empezara otro pacto. ¿Pero a qué se refiere? Algunas personas equivocadamente pensaron que el pacto era la palabra del Señor, el Pentateuco, la ley del Señor. El autor, de una forma brillante, nos hace conectar que el primer pacto se refiere al pacto levítico, al pacto que se entregó a los sacerdotes descendientes de Aarón. Y se toma el esfuerzo y cita tantos versículos. Esto es algo que hemos estudiado por mucho tiempo y que está allí en los videos, pero se toma el tiempo para describirnos que el pacto levítico, que es el primer pacto, queda sin valor. Ha llegado a su fin. ¿Por qué razón? Porque nuestro sumo sacerdote, dice él, nuestro ministro principal, es Jesús. Él ha venido, Dios ha venido, se disminuyó a sí mismo, muere, pero ahora regresa a las esferas espirituales para ofrecer con su propio sacrificio a la demanda de justicia que hay en los cielos por nosotros. Él está oficiando como ministro principal, como sumo sacerdote. Esa es la tercera gran conexión que el lector de Hebreos tiene que hacer y que era muy difícil para el lector del primer siglo que pudiera hacer. Y que este tratado se lo toma, lo explica también y es muy claro. El sacerdocio levítico no va. Repetimos, este era el primer pacto. No se estaba refiriendo al pacto de Abraham, porque el pacto de Abraham lo vemos simple y sencillamente mejorado, con mejores promesas a lo largo del desarrollo bíblico. No se refiere a la Torá del Señor. Eso es una aberración, siquiera pensarlo. No, el primer pacto era el pacto
sacerdotal. Era el pacto arónico. Ahora, nuestro sumo sacerdote, el que perdona nuestros pecados, el que oficia por nosotros, el que está en las alturas, el que presenta su sacrificio, es el Mesías mismo, quien vino, quien traspasó los cielos, vino acá, pero que regresó y que para regresar, y lo vimos muy detalladamente, él tiene que presentar sus credenciales ante los ángeles, ante los propios sistemas de justicia que él había establecido para venir, para sentarse en el único y gran trono. Y durante un tiempo, durante un periodo que, repetimos, de acuerdo con lo que ya vimos hoy, es el último periodo histórico, funcionar como sumo sacerdote. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia. Cuando Él venga, ya no regresará como sacerdote, regresará como rey, regresará como juez, como está escrito. Todos hemos de compadecer ante el tribunal del Mesías. Y por último, y el cuarto gran tema de este tratado teológico, quien ha hecho esto es Dios. ¿Y qué representa eso para nosotros? Bueno, el autor habla en los últimos capítulos 10, 11 y la primera parte del capítulo 12 de que Dios se vistió de inmutabilidad, de fidelidad, y que todas las promesas que Él ha hecho descansan en Él. Que nosotros, los que hemos creído en Él, los que vivimos en Él, no somos más que personas a quienes Él convenció, a quienes Él llenó de su sabiduría, que hay una educación que Él pone en nosotros, la educación de la fidelidad y que nosotros ahora hemos de demostrar. El capítulo 11 de los Hebreos se ha entendido, se ha malentendido como la habilidad humana de creer, de confiar, y entonces Dios tiene que hacer. Nosotros rechazamos esta idea, hicimos una serie de 8 estudios, porque no es lo que el texto dice. El texto dice es pues la fidelidad, la última instancia, la persona en quien dependen todas las promesas de Dios, la demostración de lo que no se ve. Y muchas veces Dios demostrará con nosotros que lo que Él había dicho, que lo que Él escribió en su palabra, era la verdad. La fidelidad, entonces, entendida bíblicamente como un desempeño divino y como una educación a su pueblo, y que este pueblo toma la educación, conecta la educación y exhibe la educación como la demostración de Dios. Esa es la verdadera fidelidad. Aquella fe que se basa en la capacidad mental del hombre de creer, de convencerse, esta no es bíblica y no es de lo que ha hablado. La palabra creer, el verbo creer en la Biblia, no ha de ser entendido como se lo entiende en el castellano o en cualquier otro idioma en el siglo XXI. Creer es exhibir, demostrar la fidelidad de Dios, demostrar la educación de Dios, la palabra de Dios. Quiero agradecerle a usted por haber sintonizado. Quiero dejarlo acá. Sé que es un poco más corto, pero la próxima semana estaremos iniciando nuestro viaje hacia el último capítulo de este tratado. Gracias por su complicidad, gracias por su compañía. Lo esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Queríamos agradecer su sintonía al video que acaba de concluir. En Visión de Fe, desde Guatemala, en Centroamérica, tenemos un compromiso de subir por lo menos 3 videos a la semana. Un video en el cual hablamos del Pentateuco, las porciones semanales, le llamamos nosotros, como el manual introductorio para el creyente que va entrando al movimiento de Jesús. También tenemos un estudio serio del Evangelio semanal y una prédica congregacional todas las semanas. Queremos también invitarle para que nos acompañe en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok. Estamos con el privilegio, perdón, de agregar
valor a su vida subiendo escrituras y mensajes que estamos seguros les alentarán. Por último, me gustaría sugerirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que active las notificaciones para que cada vez que tengamos una publicación, esta pueda llegarle. Gracias por sintonizarnos. Que Dios lo bendiga. Lo esperamos.